Carmen Díez de Rivera fue una mujer herida. Yo creo que había terminado y se había cumplido el plazo de la primera transición. Es decir, En plena adolescencia se enteró de las dos mentiras de su vida. Su padre y su amor eran las personas equivocadas. Este Parlamento se ha manifestado que quiere una agencia de control, de recogida de datos, de información a los ciudadanos, etc. Pero a pesar del golpe, dejó su nombre en la historia. Carmen Díez de Rivera reivindicó su propia voz. De tan graves consecuencias tanto para las personas como para los bienes y el medio ambiente. Nunca fue demasiado conocida, tampoco reconocida. Fue un personaje en la trastienda de la historia. Hace 2 meses tuve que ser intervenida quirúrgicamente de una dolencia seria. Unas fotos, un diario, unas pocas imágenes quedan en los archivos. Con ellos construimos esta que fue su vida. Recuerdo que desde muy temprano, en el colegio, cuando en sexto de bachillerato me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ser libre. Nunca me he sentido al final hija de nadie, sino de muchísimas cosas al mismo tiempo. Demasiado culta, demasiado rebelde, demasiado consciente. Carmen Díez de Rivera fue, en la transición política española, uno de esos personajes secundarios pero esenciales de la historia. Creemos haber llegado a la recta final de ese proceso iniciado hace tiempo. Una mujer, hija de la generación de los vencedores, que renunció a la victoria que le regalaron sus padres. Aristócrata, amiga de príncipes que luego fueron reyes, acusada de traidora, comunista, espía. Una mujer malherida por el desamor y la tragedia que marcaron su origen y su propia muerte. El mar fue confidente de su vida. Musa de la transición la llamó umbral. Corza malherida por 2 dardos, dijo de ella Manuel Vicente. Una gran mujer con una gran vida. Ella solo quiso ser libre y a pesar de todo, lo fue. Nazco en la posguerra española. Eso sitúa mucho a una mujer española en una dictadura. Mi entorno familiar es un entorno desahogado económicamente. Provengo de una familia de tradición monárquica. No cabe la menor duda de que mi familia entra dentro de esa categoría que denominamos aristocracia. Eran los años 40. España aún se desangraba por las heridas de la guerra civil. La represión, la muerte y el dolor se extendían por un Madrid destruido, antes por las bombas, después por el miedo y el hambre. Franco se rodea del núcleo más duro de colaboradores. Uno de ellos era su propio cuñado, Ramón Serrano Suñer. ¡Arriba España! Serrano aparece como la figura luminosa del régimen, el saludo a la romana, la camisa azul, toda la retórica fascista está muy concentrada, aunque ni a sectores de la Iglesia ni a sectores militares anglófilos les parece bien. Serrano Suñer era un hombre, en primer lugar, yo creo que muy atractivo, ¿no? Que con unos ojos azules muy intensos, de un azul líquido, me encantaban a cualquier persona que lo mirara de frente, ¿no? Un hombre muy elegante, un hombre de una inteligencia fuera de lo común, irónico, divertido, o sea, un seductor. Ignacio Merino le conoció bien, fue su biógrafo y pasó muchos días en su casa del barrio de Salamanca. Ramón Serrano Suñer, que murió a los 101 años, ocupó 6 ministerios en tan solo 4 años de gobiernos franquistas. Amigo personal de José Antonio, era la cabeza visible de la Falange, pero también era el cuñadísimo desde que en 1932 contrajera matrimonio con Zita Polo, hermana de Carmen Polo, esposa de Franco. Serrano Suñer promovió el encuentro de Franco con Hitler en Hendaya y el envío de la División Azul al frente ruso. Un ministro muy inteligente, un ministro con proyecto político,
Pero Franco no pide a los ministros inteligencia, Franco pide a los ministros adhesión. Y Franco no quiere a nadie que le haga sombra. 16 de agosto de 1942, Basílica de Begoña, en Bilbao. Falangistas y carlistas se enzarzan en una reyerta. Aquellos sucesos ponen en el disparadero a Serrano Suñer, que cae el 3 de septiembre. El incidente de Begoña es un incidente menor porque es una concentración de tradicionalistas donde unos falangistas de la vieja guardia tiran una bomba, hiere a varios tradicionalistas, pero el ministro del ejército, que es Varela, se siente amenazado y entonces pide rápidamente la represión sobre los falangistas. Y Franco lo que aprovecha esos movimientos para desprenderse de Serrano. Ese 3 de septiembre no es una fecha cualquiera. 5 días antes, el 29 de agosto, nace Carmen Díez de Rivera. Su madre, Sonsoles de Icaza, esposa del marqués de Llanzol, era, desde tiempo atrás y a la luz de todo Madrid, la amante de Serrano Suñer. De hecho, hay algo que a mí me dijo don Ramón, que recuerdo muy bien, un poco para justificarse por su relación con ella, me dijo: tenía que haberla visto usted. Y otra de las cosas que me dijo es que como que él estaba ciego, porque una de las cosas que se hacía en esa época y hasta los años 50 era que las mujeres no iban a los toros, generalmente las esposas, ¿no? Pero los hombres a veces sí llevaban a las amantes. Eso era muy común, ya desde el 19, ¿no? Y entonces me dijo: pues fíjese usted cómo sería que la llevé a los toros y en coche descapotable. En la tarea de establecer las instituciones del Estado. Nadie puede asegurar con certeza que el nacimiento de Carmen fuese uno de los factores de la caída en desgracia de Serrano Suñer, pero nadie puede asegurar lo contrario. Esta es la música de fondo, pero no es lo auténticamente importante. Pero con el tiempo he llegado a convencerme de que sí, de que fue, hombre, determinante no, pero impulsor, es como lo que da el empujón final, ¿no? Carmen Díez de Rivera siempre se consideró hija del amor. Vio en su padre legal, Francisco de Paula Díez de Rivera, al hombre más generoso del mundo. La iglesia de la Concepción se ubica en pleno corazón del barrio de Salamanca. Es desde su inauguración el templo de las clases nobles de la más noble zona de Madrid. Pronto cumplirá 100 años. En su interior aún se conserva la pila donde Carmen Díez de Rivera fue bautizada. Y en un armario de su despacho parroquial, el libro en el que se guarda su partida de bautismo. En él aparece el reconocimiento de la legítima paternidad del marqués de Llanzol. Carmen siempre mostró devoción por él. Según ella, una ternura que no tenía su madre, a la que describía como una persona muy fría y a una persona con mucho carácter, muy autoritaria y muy egoísta. O sea, una persona que era extremadamente guapa y que estaba mucho más pendiente de ella y de su belleza y de su vida que de la vida de los demás. Ella decía que si no hubiera estado su padre, que era, siempre se refería así, su padre, que ella no sabe si hubiera seguido adelante después del asunto. Carmen tendría hoy 71 años, más o menos los mismos que María Fraguas, a la que todo el mundo conoce como Bolale. Hoy pasea por las aulas del Colegio Jesús María en compañía de su directora. Ambas compartieron con Carmen tiempo, ilusiones y sueños con vistas a la calle Velázquez. Estaba Velázquez y ahí teníamos bastantes jóvenes que si la ventana estaba abierta, nos tiraban con tirachinas notas encendidas de una época un poquito madura, ¿no? En los archivos del colegio tan solo quedan los restos de su pertenencia a las hijas de María y un boletín de notas. Carmen era una niña muy seria, con una media sonrisa siempre, que era una persona que estaba muy en su vida interior. El madrileño barrio de Salamanca fue el cogollito en el que vivió Carmen su infancia y su feliz primera adolescencia. Hoy es un barrio moderno, lujoso y cosmopolita, como lo era entonces. Este Madrid, oculto a otro Madrid más pobre y gris, era el de las niñas de buena familia vestidas de Valenciaga,
el Madrid de los ecos de sociedad y de las fiestas. Ella decía que era muy tímida. Si te fijas en las fotografías que tenemos de esa época, ¿no? Si se la ve que no es una niña que mire a la cámara con desparpajo, sino se le ve efectivamente como más introvertida, ¿no? Carmen vivió feliz hasta los 17, hasta que la tragedia marcó su vida. Fueron dos dardos a la vez, implacables. Se enteró de las dos mentiras de su vida, las que le marcaron para siempre en una visita a la iglesia de la Concepción. Fue, por esas paradojas de la vida, el 28 de diciembre de 1959, el Día de los Santos Inocentes. Ella fue a sacar la partida de nacimiento a la parroquia donde se había bautizado, la parroquia de la Concepción, porque se quería casar con este chico. Y cuando lo dijo en casa, según Carmen, su tía Carmen de Icaza, la escritora, y un sacerdote amigo de la familia, fueron los encargados, literalmente, o sea, físicamente, de comunicarle la historia. Por lo que ella cuenta es el noviazgo interrumpido con su hermano, Ramón, lo que más pesa en su vida, más que la paternidad de Ramón Serrano Suñer, el no haberse podido casar con su hermano o con su novio. El joven del que Carmen se enamoró fue Ramón, hijo de Ramón Serrano Suñer y Cita Polo. El joven enamorado de Carmen está casado desde 1966. Nadie de la familia Serrano Suñer ha querido participar en este documental. Yo noté que algo se me había roto para toda la vida. Yo no juzgué nada, que conste, porque el amor no se juzga. Lo que sí pensé es, ¿ustedes cómo han sido tan insensatos y no me lo hicieron saber? Pero ¿cómo vas a juzgar el amor de dos personas? La periodista Ana Romero llega hasta Carmen por casualidad. Escribía una serie de entrevistas y se encuentra con una mujer excepcional que no quería guardar más silencio. Abrió su propia caja de Pandora. Yo no sabía que era hija ilegítima de Serrano Suñer, yo no sabía que la gente decía que había estado liada con el rey, con Adolfo Suárez, no lo sabía, y entonces ella se dio cuenta. O sea, ella vio que yo me acerqué a ella sinceramente por su persona, no por lo que la rodeaba. Ella quería contarlo, estaba ya harta de mantener ese secreto. Carmen Díez de Rivera escribió un diario. Esperó a que muriese su padre adoptivo y luego su madre para encargarle a Ana que desvelase la historia de su vida. La historia de Carmen acaba de ser reeditada y revisada por la periodista y escritora. De hecho, hasta el final siempre me decía, fue lo peor que me ha pasado en la vida, peor que el cáncer, peor que todo. O sea, la desgracia de Carmen, desde mi punto de vista, es que a partir de ahí ya nunca se levantó del todo. O sea, eso la dejó tocada para siempre. El norte de Carmen, su horizonte, se desmorona. Los 17, la edad de los sueños. Yo ya tenía mis sueños marcados. Estaba enamorada. Y de repente se descabalaron las cosas. La situación familiar se convirtió en extraña, difícil. Ella recibe un mazazo tan grande que lo que hace es un poco caminar buscando un norte. O sea, ella en algún momento dice que se siente como una gallina sin cabeza, ¿no? Nada saca a Carmen del marasmo del dolor. Curas de sueño, estudios en Inglaterra y en Francia, todos los cuidados que pudiera darle su acomodada familia, incluso una puesta de largo vestida de Balenciaga. Nada, ni sus estudios de ciencias políticas ni el trabajo en la revista de Occidente donde conoció a Catalina Garrigues. Sí, me lo contó ella, ¿no? Es todo lo que me pasa. Digo, caray, menudo. Entonces no se decía marrón, pero vamos, seguramente utilizaría otra palabra. Y entonces lo que sí me dio sensación es que había que ayudarla, vamos, no ayudarla, sino estar ahí, ¿no? Escucharla mucho, tenía mucha necesidad de hablar y yo en eso pues no tenía ningún problema, escuchar. Y
nada, sencillamente pues también una experiencia nueva para mí. Caray, pues sí, pueden pasar estas cosas y realmente tener que hacerse cargo de esa crisis personal de ese porte, ¿no? Y fue entonces cuando, bueno, pues quizá la personalidad esta eléctrica de Carmen, pues me dio el calambre, por así llamarlo, ¿no? Y nos hicimos muy amigas. Catali, como todas la llaman, vive en Londres con su marido, Lord Tristan Garel Jones, exministro de Exteriores en los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major. Pero ambos pasan largas temporadas en su finca de Candeleda, en la falda de Gredos. Catali tiene recuerdos imborrables de aquella dura juventud de su amiga, de sus huidas al mar, al Mediterráneo. Ya de luego una revelación, no había conocido, si quieres, la parte más salvaje que estaba en ella, o sea, había esa parte suya salvaje que pudo desarrollar o hacerse eco total de aquello. Oye, ¿y si no fueron? Mira ese barquito que viene, ¿esos quién son? Esos son los pescadores que han estado toda la noche pescando. ¿Y si nos fuéramos? Digo, Carmen, por favor. No, nos vamos a ir con ellos. Entonces, una noche nos fuimos con esos pescadores maravillosos, con esta mujer que arrasaba por donde iba, y nos metimos en una barquita pequeña con sus lámparas para traer al calamar, bebiendo vino, no pudiendo ir a hacer pis, porque, oye, allí se los apañaban los hombres bien, pero nosotras malamente, y aquello fue para mí una experiencia increíble, para ella lo mismo, y ahí estuvimos con unos santos varones. Pero el espíritu de Carmen seguía enfermando y buscó consuelo lejos del mar, tierra adentro. En un último y desesperado intento de hallar la paz, en 1960 ingresa en el convento de Duruelo de las Carmelitas Descalzas, en Blascomillán, Ávila. Solo fueron 4 meses, pero el abandono absoluto a Dios, como reza la regla del Carmelo, no curó el mal de extramuros de Carmen. Eso fue, bueno, pues como digo, una intentona de ella de buscar una salida. En ese momento creía que tenía vocación. Se fue al Carmelo, a Duruelo, lo digo porque era quizá el sitio más frío de toda España, pero claro, eso no iba con ella. Entonces fue una experiencia muy dura y muy difícil que no pudo superar. Carmen dejó el convento para salir de nuevo a la vida, a París, pero fue solo una escala. Yo no fui con ningún afán educativo, ni solidario, ni misionero. Era un acto de desesperación. Huyendo de sí misma, de su historia y de su dolor, Carmen se va a África y recala en Daloa, en Costa de Marfil, para sumarse a proyectos sociales, misioneros, se diría entonces, con los voluntarios del progreso franceses. Tuvo un arranque de vida muy terrible, muy malo. Durante muchos años, durante su juventud, cuando se marchó a África, se quería morir. Así que estuvo buscando la muerte. Bebía de los charcos infectados para morirse en África. Yo creo que hizo más que borrón y cuenta nueva. Yo creo que se reinventó dentro de lo que pudo. A mí me pareció una mujer superviviente, admirable y maravillosa, que fue capaz de crearse una vida con lo que pudo, que es lo que hacemos todos, hacemos lo que podemos. Allí entabló amistad con Rita, a quien vemos acompañando a Carmen en el Museo del Prado. Años más tarde, otra luchadora consigue que se levante el veto que Franco impuso a las mujeres en la carrera diplomática. María Rosa Boceta fue la primera embajadora de España. Terminó por serlo, entre otros puestos diplomáticos, en Costa de Marfil. El primer encuentro con Carmen fue en este salón de su casa poco antes de que Rosa partiera para África y cuando apenas le quedaba unos meses de vida. De ella recibió un encargo. Me hizo un encargo muy bonito. Yo desconocía la primera etapa de Costa de Marfil de Carmen.
Y Carmen había conocido en esta ONG a una chica que ella debía de ser pequeña en aquellos momentos y que ella le guardó pues un cariño y me dijo, mira, me gustaría que localizaras a esta persona, que seguramente estará casada, tendrá hijos ya, y me dijo, porque yo quiero dejarle algo a ella para sus hijos, para que puedan estudiar y tal. La localicé y me dijo, pues mira, tengo una hija mía que precisamente ahora ha acabado el bachillerato y quiere estudiar una carrera. Carmen sufragó todos los gastos de esta chica durante todo el tiempo de su carrera. Carmen intentó volver a Daloa. Llegó a ponerse las vacunas para viajar. Era su último y más ferviente deseo, pero el cáncer se lo impidió. África es un bálsamo para Carmen. No cura del todo sus heridas, pero despierta en ella lo que sintió de forma velada. Una conciencia social y de justicia que no abandonaría nunca. Vuelve a la casa familiar, donde las relaciones con su madre son cada vez más difíciles. Y vuelve a una España de protestas universitarias y obreras, atentados de ETA, asesinatos fascistas, huelgas. Carmen vuelve a la Facultad de Políticas y a trabajar en la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Ella luego trabaja en Revista Occidente, que claro, Revista Occidente entonces también era un ámbito muy especial, ¿no? Ahí se publican las primeras cosas sobre europeísmo y sobre la posición de España en torno a la comunidad europea, es decir, que también es un ambiente muy cosmopolita y muy proeuropeísta, ¿no? A un joven Adolfo Suárez, director general de Radio Televisión Española, Carmen le pide trabajo, necesita ganarse la vida y se vale de sus contactos dentro y fuera del régimen. Al engrandecimiento de España. Desde la obra. Y ya Cuando cuenta su primer encuentro con Adolfo Suárez, siempre dice que a ella le horrorizó, que llegó allí, que le dijo, bueno, ¿cómo usted tan joven puede ser fascista? Carmen empieza a trabajar con Suárez en Radio Televisión Española. Con él estuvo 6 años. Fueron años de plomo, años terribles para Carmen y para nuestro país, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Españoles, Franco ha muerto. ¡Viva el rey! ¡Viva España! Creo que Carmen siempre la recordaré en aquella época, cuando la vi en televisión y en aquella cena en casa de Darío. Era entonces todavía una mujer muy insegura, todavía seguía afectada por su historia personal y la afectó también en su imagen política, digamos, porque se convirtió un poco en la comidilla del régimen. Ella tenía una especie de actitud defensiva ante los demás y con esa actitud de estar en guardia, de alguna manera, yo creo que entró en el gabinete de Adolfo Suárez. Juan Carlos piensa en la posibilidad de que Suárez sea presidente. Le preocupa que haya sido ministro secretario general del movimiento con Franco, incluso que se hubiera puesto la camisa azul. Las anotaciones del diario de Carmen durante aquel mayo de 1976 son incontables. Dejan constancia de que Carmen Díez de Rivera, en esos meses, semanas y días previos al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, estaba en permanente contacto con él y con el rey don Juan Carlos. El día de su designación, Carmen estaba con Suárez y su familia. Carmen estaba con Adolfo en su casa. Hay un trozo grande del diario en el que cuenta que es ella la que le dice no vayas en el Mercedes a Zarzuela. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad. Yo era un chusquero de la política, había pasado por todos los puestos de la administración. Yo no era un personaje con un apellido brillante, yo no pertenecía a ninguna familia de las clásicas españolas de mucho dinero. No son pocos los que consideran que detrás de aquel chusquero existió la inteligencia de Carmen y de otros mucho mejor dotados que Suárez.
Tras su nombramiento como presidente y la incorporación a la jefatura de gabinete, Carmen anota en su diario lo que le dijo el presidente sobre su cargo. No quiero ni un papel sobre la mesa. Aquí hemos venido a hacer política. En Castellana 3, sede entonces de la presidencia del gobierno, ejerció Carmen de espoleta sobre un prudente Suárez que no quería ir tan rápido. Muchos políticos de aquella época, sin embargo, no creen en la influencia de Carmen sobre los acontecimientos de 1976. Era una de las personas que estaba en la cercanía del presidente de gobierno, que su título formal era de director de gabinete, que no era una directora del gabinete al uso, es decir, que quiero decir que yo no coincidí con ella en reunión alguna en que se estuviera pues deliberando, decidiendo sobre temas concretos de los fundamentales de aquellos momentos. Suárez llegó a la democracia desde una no democracia, por llamarlo de alguna manera. Y aunque hizo un tránsito importantísimo y fundamental para la sociedad española, Carmen era mucho más avanzada. Quería forzar aquella maquinaria para que todo fuera más rápido. Yo creo que ella tuvo una presencia política de cierto nivel en ese momento, por influencia personal más que por los cargos que pudiera tener, pero tampoco podemos exagerar. Hay que devolverle la voz al pueblo cuanto antes. Me enfado con Suárez. No hay tiempo que perder. Vuelvo a insistir con Juan Carlos que hay que conceder la amnistía y legalizar el PC. Creemos haber llegado a la recta final de ese proceso iniciado hace tiempo del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática. Dar la palabra al pueblo español. En un país en el que ser mujer policía municipal era noticia, aunque inasequibles al soborno del piropo, el nombramiento de Carmen no sentó bien, sobre todo a la derecha más reaccionaria. Los franquistas no comprenden el paso de uno de los suyos al otro lado. Además, el machismo imperante no supera el hecho de que una mujer, y además guapa, llegue tan alto en la esfera del poder. Son muchos los que le atribuyen relaciones amorosas con el rey o con Suárez, o con los dos. Tanto el rey como Suárez son seres humanos, sensibles a la belleza. Me imagino que ante un ser tan bello como Carmen es muy natural que cualquier persona muestre una fascinación, una cierta seducción. Quedó tan tocada, diríamos personalmente, que no. O sea, por eso a mí cuando se ha dicho que si había ligado con las máximas autoridades de este país, pues ella decía eso es mentira, porque yo me llevo muy bien con las mujeres de esas personas. Que ella hacia ellos mostrara ese tipo de talio, sinceramente, creo que en absoluto. 22 de diciembre de 1976. Santiago Carrillo, que estaba en una situación alegal, es detenido en Madrid. Tengo a los comunistas en mi despacho, le dijo Carmen Díez de Rivera a Suárez el día 23, víspera de Nochebuena. Hecha ya la reforma política con el referéndum ganado por Suárez por más de un 70%, pues aquello era un trámite, es decir, que el partido pues acabaría legalizándose. Pero no soltaron prenda, más eso se deducía más bien del talante de Carmen y de la conversación que tuvimos, ¿no? Nos dio a entender que la decisión de Suárez era la democracia plena y salimos en la idea de que el secretario general estaba en perfectas condiciones, estaba bien atendido y que la tramitación de su situación sería rápida. Ese 23 de diciembre, la legalización del PC empezaría a fraguarse. Una vez más, Carmen actuó de avanzadilla del presidente. Claro, yo la conozco del momento del comienzo de la transición, cuando aparece su fotografía tomando un anís con un abanico con Santiago Carrillo, que fue un escándalo aquella foto. Ese día tuve conocimiento de que existía, ¿verdad? No fue un chinchón, sino un café en el Congreso de los Diputados. Ha quedado tan grabada aquella frase de a ver cuando nos tomamos un chinchón que hoy y entonces nadie rectifica. Pero la invitación existió el 20 de enero de 1977. Carmen, esa noche, arriesgó como siempre hacía sin medir las consecuencias.
Fue un fogonazo en la historia que abriría algunas puertas a la democracia. Santiago Carrillo Solares, por primera vez, al menos a la luz del día, en Barcelona desde hace muchos años, está hoy en el Hotel Ritz con motivo de la concesión de los premios Mundo. Señor Carrillo, buenas noches. Buenas noches. La noticia política del día, y yo creo que de todo el mes, fue la presencia de alguien que llevaba 40 años fuera de España, que era Santiago Carrillo, entre otros. Fermín Bocos nunca olvidará aquella noche histórica que hoy analiza, sin los nervios del directo, el momento en el que Carrillo y el PC empezaron a ser visibles para los españoles. Santiago Carrillo en aquellos momentos estaba en una situación que no era ni legal ni ilegal, era alegal, era los tiempos aquellos famosos de la peluca. La revista Mundo premiaba como personaje del año en España a Adolfo Suárez. La encargada de recoger el premio en su nombre, Carmen Díaz de Rivera. ¿Qué está dispuesto a sacrificar el Partido Comunista de España precisamente para conseguir ese compromiso? El Partido Comunista de España está dispuesto a hacer sacrificios a condición de que los demás los hagan también. Yo había pactado, creo, con Ramón Tamames, que la primera entrevista nos la daba a nosotros, a la cadena SER. En esa mesa estaba la florinata de la izquierda catalana. Y luego estaba Carmen y entre ellos estaba yo. La conversación fue interesante, ya con una cierta euforia que no se puede ocultar porque ya todos veíamos la legalización del PC como un hecho verosímil. ¿Qué opinión le merece la gestión al frente del gobierno del señor Suárez? El señor Suárez ha hecho una labor en ciertos aspectos meritoria, en otros, a mi juicio, insuficiente. En todo caso, el señor Suárez ha hecho más de lo que la mayoría de los políticos españoles pensaban que iba a hacer cuando fue designado para ese cargo. Fueron 4 palabras las que cruzó Carmen Díaz de Rivera con Santiago Carrillo, mesas separadas. Al levantarse la cena fue cuando se cruzaron y cuando, con la socarronería que luego ha caracterizado a Santiago Carrillo, se acercó a Carmen Díaz de Rivera para saludarla. Carmen, creo recordar que le debió saludar, y Carmen dijo: a ver si nos vemos para tomar, a ver cuándo nos vemos para tomar un chinchón. Una charla de 30 segundos de una enviada de presidencia con Santiago Carrillo, con el hombre que para la mitad de los españoles era un diablo y para la otra mitad un gran desconocido, encabezó portadas de periódicos. El desayuno de Carmen ese día fue amargo y supuso uno de sus grandes desencuentros con Adolfo Suárez, su primera carta de dimisión. Creía que estábamos haciendo un cambio para la democracia y no comprendo por qué un saludo a Santiago Carrillo es motivo de tanto escándalo. Si estamos aquí para no legalizar el PC, lo mejor es que me vaya. 4 días después del encuentro de Barcelona, la historia le puso una nueva prueba a Carmen. Una buena muestra de su capacidad de reacción, de adaptación a tiempos muy exigentes, fue su posición con respecto a los funerales por los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha en enero de 1977. Confiaba, como así fue, en una reacción pacífica ante un hecho terrible. Había una situación de tensión en España, en el país y en Madrid fundamentalmente, que es a donde había ocurrido el asesinato, para que cómo se celebraba ese entierro. Y entonces se celebró en el Colegio de Abogados, que fue de donde salieron los féretros, y ella influyó, ella intentó por todos los medios conseguir, porque la familia no recibimos ningún tipo de llamada, ni entonces del futuro monarca, o ya monarca, ni tampoco del presidente de gobierno. Y ella yo creo que sí que hizo gestiones para que el funeral se celebrase, el entierro, vamos, se celebrase en el Colegio de Abogados. Sábado Rojo. Se acabó la dictadura franquista. El señorito desconfía de mí. No así Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Carmen solo estuvo 9 meses en presidencia. La decisión de Suárez de crear la UCD y presentarse a las primeras elecciones de la democracia desencadenan la crisis anunciada entre el presidente y su jefa de gabinete. Carmen considera un engendro a la UCD y decide afiliarse al Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván. Es destituida en mayo de 1977. Siempre fue progresista.
unas posiciones de partido distinto, los partidos que estuviera. Ella estuvo en 3 partidos políticos, pero yo creo que para ella el partido político era instrumental, ¿no? Ella no era una militante de partido. En el ámbito político, Carmen Díez de Rivera siempre fue un verso suelto. Despreció todos los ofrecimientos que Suárez le hizo al salir de la Moncloa. Abandonó la aventura del PSP y dejó la política. Fue destinada, como trabajadora de Radio Televisión Española, al Nodo. 10 años después, en las primeras elecciones al Parlamento Europeo en las que participó España, le dijo por fin sí a Suárez y se presentó en las listas del CDS. Pero ni la UCD, ni el PSP, ni el CDS, ni luego el PSOE doblegaron la rebeldía de Carmen y su compromiso con la justicia y la libertad. Ella no era del PSOE, ella era de Carmen Díez de Rivera. Carmen en 1999 abogaba por las listas abiertas, por ejemplo, por la democracia interna en los partidos, por la igualdad real entre hombres y mujeres. Yo creo que ese pensamiento político de Carmen tan avanzado y tan inclasificable en esa época sigue estando vigente hoy. Pensaba una cosa y defendía eso que pensaba por encima de cualquier otra. Como sabemos, esa actitud en política la puedes denominar de muchas maneras. Yo diría que es prácticamente suicida, ¿no? Es la manera asegurada de que no tienes ningún futuro en un partido político. Yo creo que había terminado y se había cumplido el plazo de la primera transición, es decir, la devolución de las libertades políticas o del inicio de las libertades políticas al país, a los ciudadanos. Y entonces yo me retiré, como usted dice, en la convocatoria ya a Cortes Constituyentes. Carmen vivió sus últimos 20 años entre Madrid, Estrasburgo y Menorca. Los últimos 10 peleando día tras día contra un cáncer. Fue en la isla Balear, reserva de la biosfera, donde encontró su paraíso, la libertad que tanto ansiaba. El mar, el Mediterráneo, fue siempre su gran pasión. Su amigo, Emili de Balansó, fue responsable de turismo en Menorca. Con Carmen compartió su amor por la isla y la ilusión de que fuera sede de la Agencia Europea de Turismo. Lo que más le gustaba de Menorca es que aquí podía pensar. Yo supongo que aquí se permitía un lujo asiático para ella, que era dedicarse a ella misma un poco, ¿no? Defendió nuestra propuesta en el Parlamento Europeo con tesón, con pasión, y decía que ella creía de verdad que Menorca merecía esto. Tras años de lucha no lograron ganar la batalla, pero sí consiguieron fraguar una amistad que duró hasta el último día de la vida de Carmen. De esa relación, Emili guarda decenas de faxes. Los faxes que yo recibía, haz el favor de colgar el teléfono, quiero hablar contigo y comunicas. Era la forma de ser de Carmen, era vida pura, con una fuerza interior descomunal. Era una mujer que se permitía, por ejemplo, llamarme un sábado por la noche, justo en el momento que iba a sentarme en una butaca para mirar la televisión, un partido de fútbol, Barça-Real Madrid, y venía mi mujer y decir, Carmen, el teléfono, te llama desde Bruselas. Y cuando hacía 3/4 de hora que estaba hablando por teléfono, mi mujer me llevaba una silla a la cocina para que me sentara. Los que la conocieron la definen como una mujer muy posesiva y autoritaria. Los que la llegaron a querer dicen que fue, por encima de todo, comprometida y cercana. Tierna tras la superficie de dureza. En el pequeño municipio de San Luis, donde vivía, todos la conocían. Carmen organizó numerosos viajes para que los menorquines entendiesen el trabajo que se hacía en el Parlamento Europeo. El primer viaje que se organizó fue en el año 88, creo que en enero, con un grupo de estudiantes de varios institutos. La voz de Menorca en el Parlamento Europeo se oyó mucho y muy fuerte, y eso hay que agradecérselo a Carmen Díez de Rivera. El periodista Juan Carlos Ortego la acompañó en algunos de esos viajes y la entrevistó en varias ocasiones. Hoy nos enseña la que fue su casa, un rincón del paraíso, como ella decía, a solo unos pocos metros del mar. Vinimos una mañana con el fotógrafo y ahí estaba nadando en el agua. Solo le ves la cabeza y te entra la duda, es Carmen. Digo, Carmen,
Y él contestó, dice, sí, sí, soy yo, estoy aquí, espera que ahora salgo y tal. Era muy cercana, tremendamente accesible, pero igual que un día te decía buenos días, el día siguiente te decía, ese pino que tienes ahí me molesta, o lo cortas o te lo mato. Era contestataria en todos los aspectos. Estás aquí de guardián. Aquí parece que estoy de guardián. Del Camí de Cavalls. Ya, lo que nos costó conseguir esto, Juan Carlos. ¿Te acuerdas, La lucha por conseguir que el Camí de Cavalls, un sendero del siglo XIV que recorre toda la isla, fuera público y abierto a todos, ocupó los últimos años de la vida de Carmen. Su empeño, junto al de los vecinos, lo hicieron posible, aunque ella no lo pudo ver. Cuando Carmen se interesó más por el tema del Camí de Cavalls, nos dijo que este tema habría que trasladarlo a Bruselas, porque era lo suficientemente importante como para que políticamente esto tuviera un soporte institucional fuerte, ¿no? Ella nos abrió lo que era el Parlamento, sus reflexiones y su capacidad de análisis de la realidad era bestial. O sea que yo me quedé con esta mujer, de verdad, prendado, porque nunca había visto una política igual como Carmen. Η κυρία Diez de Rivera, παρακαλώ. En el Parlamento Europeo, primero con el CDS, grupo que abandonó cuando este partido se integró en la Internacional Liberal, y luego con el PSOE, Carmen fue por primera vez en su vida políticamente feliz. Es el primer reconocimiento político que se hace de Carmen y ella, yo creo que lo ve muy positivo, porque además ella allí se siente como en su casa, porque tiene muchas relaciones con otros partidos y con otros responsables políticos europeos, tiene 5 idiomas, con lo cual puede relacionarse con quien quiera y como quiera. Era un espíritu libre, una mujer inteligente y era lo más alejado, por tanto, de esa imagen del político, del aparato del partido, ¿no? Yo creo que siempre fue socialista. Es decir, Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea en el gobierno del PP, coincidió con su tía, Carmen Diez de Rivera, en el Parlamento de Estrasburgo, juntos pero alejados ideológicamente. Ella siempre decía con mucha gracia, cuando luego coincidimos en el Parlamento Europeo, ella siempre decía a sus colegas, decía no, el que es como el resto de la familia es Íñigo, yo soy la oveja negra, ¿no? Yo coincidí con ella al Parlamento Europeo muchos años y recuerdo que cuando ella intervenía, yo estaba en el plenario, yo aplaudía sus intervenciones. Entonces, en alguna ocasión, pues algún diputado alemán de mi grupo dijo, bueno, ¿por qué aplaude usted a una socialista? Dijo, porque es mi tía. Entonces... Que el Grupo Socialista apoyará esta propuesta de reglamento. Familiares por parte de madre es el único miembro de los Diez de Rivera que ha conversado con nosotros. No quiere ni oír hablar de la tragedia que marcó a Carmen. Ya le conté que yo a esa pregunta no pensaba contestarle. Y yo en eso me parezco a Carmen. Cuando tomo una decisión soy muy terco. Queremos una agencia europea para el medio ambiente con verdaderas competencias. Carmen no fue al Parlamento Europeo a pasear por Estrasburgo. Se dedicó en cuerpo y alma a escribir con tinta verde, como ella misma decía, las últimas páginas de su historia política. Todo diputado que haya leído con atención, y espero que sean numerosos, más de los que están presentes, al programa Europa contra el cáncer, a la calidad de las aguas. Se acaba de poner los auriculares. Moi je préside et vous êtes rapporteur, vous avez donc la parole comme rapporteur. J'ai aussi le droit de donner a Madame Weber 1 minute pour... Yo ayer tuve que viajar durante 14 horas. Durante 12 años le cantó las 40 a los presidentes de la Cámara, a su grupo político, a la Comisión Europea o a su gobierno nacional por no ir más rápido, como en la transición, en la construcción de una Europa sostenible y ecologista. Contra las petroleras, contra las tabaqueras, contra los gobiernos y hasta contra un hemiciclo semivacío en muchas ocasiones. El ámbito del Parlamento Europeo es muy adecuado para la personalidad de Carmen Díaz de Rivera, en el sentido de que, aunque ya estaba en las listas del PSOE, ahí no, digamos, la disciplina de partido se nota muchísimo menos en el Parlamento Europeo. Es decir, los parlamentarios claramente
pues ese reglamento, digamos, no les somete la disciplina de partido, votan en función mucho de sus creencias o opiniones particulares. Yo he tenido que defenderla mucho en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo porque ella actuaba por su cuenta y me llamaba, oye, es que mira, que yo quiero hacer esto y los otros quieren lo otro. Y, bueno, está bien, pero tenéis que llegar a un punto de encuentro, si hay disparidad y tal. Pero yo no creo que ella tuviera dificultad porque ella hacía lo que quería, vamos. Ella actuaba bastante fuera de los... La consigna para ella no existía. No es que ella fuera indisciplinada, ella sí era una persona que manifestaba sus opiniones sin ningún tipo de reserva, incluso si iban en contra de la tendencia dominante, cosa que yo le agradecía, porque a mí me parece que además eso también honra a la gente. La primera impresión que a mí me dio fue que era una mujer que en el siglo XIX sería una conspiradora, en el sentido literario y romántico del término. Habiendo estado en el Grupo Socialista, pidió el voto para Izquierda Unida porque yo iba en la lista, ¿no? Y ella quería garantizar un poco que continuase un trabajo que hicimos las dos, medioambiental, y que por eso nos identificamos tanto, ¿no? Yo creo que si algo define a Carmen era coherencia, autenticidad, honradez y respeto por las instituciones. Desde luego ella fue testigo de montones de cosas que yo creo que se las llevó a la tumba porque era de una lealtad, digamos, ¿no? Profesional y tremenda. Yo le dije, Carmen, Menorca te echa de menos, ¿no vas a venir? Y me dijo, no me dejan, no puedo viajar sola. Y yo me ofrecí y le dije, voy a por ti. Y hubo un silencio, un par de suspiros, y me dijo, no, ya no es posible, ya no es posible. Y así se acabó. Cuando digas alguna noticia, llama al teléfono que alguien lo cogerá. Efectivamente, llamé el teléfono. Alguien lo cogió. Alguien lo cogió y efectivamente me dijo que, dice, sí. Yo lo había oído por la radio. Dice, sí, ya es cierto, ha fallecido ahora hace un rato y no hay más. En el mar de Menorca, sola, bajando sola por mi acantilado de los últimos 20 y tantos años, en ese mar de seda, nadar ha sido y es un ejercicio de libertad, de placer, de maravilla. Tanto que algunas veces mis lágrimas se han mezclado con el mar, porque me cuesta mucho pensar que ya no voy a nadar. De las alturas de la sierra fluye el agua procedente de las lluvias y el deshielo. El valle del Diétar en la falda de Gredos fue el escenario del último verano de Carmen, el verano de 1999. Carmen dejó el Parlamento Europeo cuando su enfermedad estaba en un punto sin retorno. Siempre demasiado sola y huyendo de la canícula madrileña, buscó en la finca de los Garrigues, en Candeleda, la paz y el cuidado que no encontraba en Madrid. Catali le ofreció paz y una habitación con vistas. Vino aquí, también se sintió a gusto porque estaba libre en este maravilloso panorama que la daba vida, o sea, todo lo que fuera belleza y tranquilidad y fuera de, pues eso, de esos agobios normales en los que estaba metida, pues eso la tranquilizó mucho, la serenó. Y yo creo que estuvo muy bien. Hola, buenos días, Catali. Ana Sánchez y su marido trabajaron ese verano como guardeses en la finca de los Garrigues. Ana, una mujer de Candeleda que entonces tenía 26 años y estaba embarazada de mellizos, recibió el encargo de cuidar de Carmen como de su vida. Según entró Carmen, entró en el salón, yo estaba de pie, esperando, y me miró a la cara y me dijo, hola. Buenos días, soy Carmen Díaz de Rivera. Y dice, tengo cáncer, me voy a morir. Por favor, lávenme bien la verdura y las carnes, que no me quiero morir antes de tiempo. Madre mía, ¿qué me ha caído a mí aquí? ¿Qué te voy a tener yo aquí? Digo, ella sabía que se iba a morir, pero era una mujer muy dura, con mucho carácter y con mucha fuerza. Pero de su vida en sí no hablaba, no le gustaba hablar de ello. El agua cristalina baja desde 2.500 metros hasta los 200 por los que camina el lecho del río. A veces crea cascadas y gargantas.
En algunos trechos el agua se remansa en pozas de cierta profundidad. A ella le gustaba mucho ir a las pozas, no a bañarse, metía nada más que los pies, pero le gustaba con su sombrero. Le ayudábamos allí porque hay que subir y mi marido le ayudaba y todo. Nos pidió que por favor la atendiéramos espiritualmente porque era una persona que estaba pasando ya por un momento de su vida muy delicado y tiene una profunda espiritualidad. Una persona inteligente, que conservaba la elegancia que tuvo en la juventud, una persona muy bien formada. El trato con ella era muy agradable. Carmen tenía una religiosidad profunda, pero su diálogo con Dios era de tú a tú, genio y figura. Prefería la naturaleza a las iglesias. Prefería pasear con su amiga Ana. Me hablaba mucho de cómo tenía que educar a mis hijos, que era muy importante darles una buena educación y una buena herencia. Que la herencia no era una casa, era una buena carrera. Carmen eligió Candeleda en su último verano para estar cerca del Hospital de San Rafael, donde recibía la quimioterapia. Nunca aceptó la enfermedad. Pues encajó mal, con rebeldía, con una rebeldía infinita y profunda. Estaba muy dolorida por eso, ¿no? Y por la inexorabilidad de lo que se le venía encima, ¿no? La enfermedad fue terrible, ¿no? Carmen sufrió mucho. Carmen, desde luego, no quería morirse. Tenía una gran fe, creía que había otra vida y sabía que había otra vida ahí, pero no quería morirse y luchó denodadamente para no morirse. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquel momento el cáncer ya se había extendido y pese a que luchó hasta el final, no pudo hacer nada. Con toda su rebeldía ante la muerte, entre sus idas y venidas a su casa de la calle Henares en Madrid, al hospital, a Candeleda y a Menorca, Carmen planificó con fría serenidad todos los detalles. ¿Quiénes serían sus albaceas? ¿Cómo sería su testamento? ¿Y quiénes la acompañarían en el final? He de decir que me sorprendió cuando ya estaba al final de sus días en el hospital y ya casi con cuidados paliativos, cuando ya ella sabía que le quedaba muy poco tiempo. Ella dijo que solo quería que hubiera 3 personas que le acompañaran y una de ellas fui yo. De verdad me siento muy feliz. Espero que ahora no le dejen a una en la mesa del quirófano. Muy poquitos días antes de morir me llamó y me dijo: me voy a morir. Me voy a morir, ya no sigo el tratamiento, he decidido cortarlo, esto no es calidad de vida, no quiero seguir así. Sé que me quedan días, que en cuanto corte me quedan días, pero ya he hecho lo que tenía que hacer. He defendido lo que tenía que defender, en este sentido estoy satisfecha. A mí me sorprendió, hasta el final tuvo la pena de su padre biológico. Me pareció muy duro que aquel señor, que entonces ya era muy mayor, debía tener 90 y tantos años, o 90 y tantos años, nunca llamó por teléfono. Yo al final le cogía la mano y le decía: Carmen, olvídalo ya. O sea, tienes que pasar esa página. Entonces yo recuerdo que llegué a casa de don Ramón, que hasta él mismo me dijo: ¿le ocurre algo? Y le dije: a mí no. Lo que ocurre es que se ha muerto Carmen de la Ribera. Y dijo con mucha: pobre mujer, cuánto lo siento. Y eso fue todo. Estuve hasta el final con ella. Y a mí me impresionó mucho porque, como he dicho, Carmen era muy dura, pero a su vez muy débil. Y que te dijera que la cogieras la mano, pues es una señal de encontrarse, por un lado, ella personalmente muy sola, y por otro lado, necesidad de cariño. Y le llamé por teléfono, le dije: Carmen, déjame irte a ver al Hospital de San Rafael, donde yo había estado ya alguna vez. Me dijo: no, ya no quiero que vengas. ¿Pero por qué, Carmen? Somos amigos, no, déjame que te dé un abrazo. No. Dice: no, porque estoy muy fea y no quiero que me veas así de fea. Y le dije: bueno, tengo aquí la guitarra a mano, ¿quieres que te cante alguna canción? Y me dijo: sí, cántame la Internacional. Y entonces yo le canté la Internacional. A prendre place. Nicole Fontaine, presidenta del Parlamento Europeo, abre el nuevo periodo de sesiones. Tous les anciens collègues qui sont ici gardent le souvenir très fort de Carmen Díaz de Rivera.
Et je dois aujourd'hui vous dire que vous vous souvenez qu'elle avait démissionné, elle s'est battue avec beaucoup de courage contre la maladie et elle est décédée hier. Je voulais vous dire que, vous savez, comme c'était une merveilleuse collègue. C'était une merveilleuse collègue, ennemie du conformisme et une collègue qui se battait pour toutes les nobles causes avec passion et avec le sourire lumineux que vous lui connaissiez. Alors vous me permettez, si vous le voulez bien, chers collègues, de faire une minute de silence pour elle et de penser très très fort à Carmen. Lo curioso es que se levantaron voces, se levantaron diputadas y diputados de todo, yo diría de casi todos los grupos políticos, de los liberales, de los populares, de los verdes, para rendirle homenaje. Fue un caso muy único y fue un homenaje muy espontáneo, diríamos, desde todos los ángulos del Parlamento. A mí me emocionó profundamente. Carmen Díaz de Rivera, que era una mujer con una personalidad fascinante, era también y fue una gran diputada europea y, si me permite decirlo, para la historia de mi país y para su transición democrática, fue una persona que jugó un papel absolutamente clave que espero que un día la historia le rinda justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Un día, Ana Sánchez, la chica de Candelera, descubrió que la habitación de Carmen estaba vacía. Yo no sabía que la quedaba tampoco. Cuando se fue, a mí la verdad que fui a su habitación, me despedí de ella y luego me dijo, le he dejado en mi habitación una cosita. Cuando llegué tenía una carta dándome las gracias por todo lo que había hecho por ella, me emociono. Por todo lo que había hecho por ella, mi marido y yo, que ella lo que necesitaba era cariño y nosotros le habíamos dado el cariño que necesitaba y esa fuerza para seguir adelante. Y me dejó 250.000 pesetas para criar a mis hijos. Yo con ese dinero abrí una cartilla para ellos. Ella se murió el día 29 de noviembre y mis hijos nacieron el día 1 de diciembre. Por su muerte nacieron los dos míos, como yo digo. Ella decía que en su vida había pasado mucho. Eso lo decía ella. En mi vida he pasado muchas cosas muy duras, pero nada me ha podido tumbar. Me cuesta vivir. Empiezo a ver la luz que se va aproximando y observo cómo planchas de hielo de arrogancia se me van cayendo como un viejo iceberg. Esto me gusta. Había llegado a un punto de excesiva dureza, de arrogancia, de necesidades contradictorias. Y noto que, menos mal, tú, Señor, me vas acercando y diluyendo en ti. Estoy cansada, no puedo seguir. Carmen decidió en su testamento que la enterrasen en el convento de las Carmelitas de Arenas de San Pedro. La priora de este Carmelo es su prima, Soledad de Izaguirre Díez de Rivera. Lleva en el convento más de medio siglo. Soledad tuvo que pedir permiso al obispo para poder enterrar a su prima en el olivar del Carmelo. Nunca hasta entonces un seglar había sido enterrado en un convento carmelita. En este documental aparece grabada la ficción de Carmen escribiendo su diario. No cabe duda de que ese diario existió y que fue transcrito por Ana Romero en su biografía. El diario fue destruido a su muerte por petición expresa de Carmen. En la última frase de su testamento, Carmen le da gracias a todos y a Dios, que le dio a conocer, según reza literalmente, su amor y su perdón misericordioso. Hizo donaciones a diferentes órdenes religiosas y a la hija de Rita, su amiga de Daloa, que hoy es una licenciada universitaria. La historia, al menos hasta ahora, no se ha portado bien con Carmen. A lo mejor con este documental ponemos un granito de arena.